De nuevo con otro micro de nutrición, miércoles a pleno la Nutri, siempre con temas nuevos para charlar con ustedes. Y en esta oportunidad les traje algo bastante cotidiano, sobre todo porque muchos Nutris, mucho influencer y demás hablan sobre alimentación saludable, sobre hábitos saludables, pero la cosa no termina solo en un plato saludable o en hacer una comida bien, o en hacer 3 veces por semana de entrenamiento, o en hacer 4 comidas principales y colación. Los hábitos saludables y una persona realmente saludable, ese catálogo ceba muchas más cosas que solamente comer saludable o ir mejorando ciertos aspectos. Si bien eso es algo que suma un montón a la vida de las personas, no hay que ver los aspectos tan aislados, sino verlos más de manera integral. Y eso justamente es lo que vamos a charlar hoy. ¿Y a qué me refiero con este tema? En consultorio y muchas personas charlan de, uy, yo me alimento súper bien, uy, yo entreno un montón, uy, mejoré este hábito, uy, consumo mis 2 litros mínimos de agua, consumo mi ensalada, mi lechuga, mi rúcula, consumo arroz integral, no consumo arroz blanco, etcétera de expresiones, como si la alimentación saludable fuese lo único importante para realmente tener salud. Y la realidad es que va más allá simplemente de una alimentación saludable. Y esto es lo que justamente hoy vamos a charlar, el tema de cómo todos estos aspectos están integrados. Y hay que empezar a verlos de manera más integral, porque no todo es alimentación saludable, no todo es actividad física, entrenar 3 veces por semana, no todo es consumir esos 2 litros mínimos de agua, sino que está todo relacionado y va todo de la mano, gente. Entonces tenemos que empezar a darle importancia a todos los aspectos, porque es un poquito, es un granito, y hay que ver como estos aspectos como un ladrillo distinto que justamente juntos van formando el castillo, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque hay que relacionarlos y ver cómo en el día a día todos estos aspectos relacionados realmente nos dan esa mejoría. Ahora bien, yo tanto que estoy hablando de que estos aspectos, ladrillos que juntos forman el castillo y demás, pero no termino de decir cuáles son estos aspectos. Obviamente que lo que voy a decir es mi teoría frente a lo que realmente sería tener una vida saludable. Obviamente que de estos aspectos que voy a mencionar, hay algunos que son más maleables que otros. La alimentación saludable es maleable, uno puede tener control, uno tiene el control de la alimentación. Actividad física, lo mismo, uno tiene el control de cuántas veces puedo entrenar, cuánto tiempo disponible tengo para entrenar, qué es lo que me gusta hacer, entreno al aire libre, me gusta entrenar en mi casa, entreno online, etc. El consumo de agua también es algo maleable, pero hay otros aspectos que también forman estos ladrillos y forman este castillo que tal vez cuesta un poco más poder manejarlos. ¿Y a qué me refiero con estos? Descanso, ¿sí? Es otro pilar fundamental de la vida saludable. El descanso es un tema bastante con el cual un nutricionista lucha mucho en consultorio, porque la realidad es que es un aspecto bastante delegado y al cual no se le da tanta importancia, pero no saben la importancia, sobre todo para el sistema hormonal, nuestro sistema cronológico interno, nuestro sistema cronológico biológico interno, cómo impacta estos desequilibrios que uno hace en las pocas horas de descanso o en pocas horas y mal descanso, o en los desarreglos de me acuesto súper tarde, me levanto más tarde, y ahí es cuando también
ese desajuste y desarreglo en las horas de descanso o en el momento de descanso, fíjense cómo también nos lleva a hacer desajustes en la alimentación. Entonces, fíjense cómo sucede esto que les vengo comentando, que todos estos aspectos para realmente tener una vida saludable, cómo van de la mano y cómo, donde hay algún desarreglo, desajuste o falla en alguno, siempre va a impactar y va a tener como consecuencia modificar algún otro aspecto. Y el más común es este, ¿sí? Descanso, o poco sueño, o descanso mal, o me acuesto tarde, me levanto más tarde, que fue lo típico por ahí que pasó en la pandemia, que tal vez la gente que no trabajó, que se quedó en su casa, se terminó acostando más tarde y eso indudablemente lo llevaba a levantarse más tarde. Entonces, me levanto a las 12, ¿qué hago? Ya fue, no desayuno, directamente almuerzo y demás. Eso nos lleva también a un desequilibrio en la alimentación. Ni hablar el mal consumo de agua, que eso también hasta influye en el rendimiento deportivo. Es decir, que si yo estoy mal hidratado, no voy a entrenar ni con las mismas ganas, ni con la misma intensidad. Entonces ya consumir menos de lo mínimo que necesito consumir de agua va a impactar en ese gasto, en esa energía que yo libero mediante el entrenamiento, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de cómo todos estos aspectos para la vida saludable están estrechamente relacionados. Y si falla alguno, créanme que alguna consecuencia en alguno de los demás ladrillos va a tener. Ahora bien, comentaba un poquito que uno de estos aspectos de los cuales estoy hablando es el descanso. Ahora, ¿cuál es otro aspecto que esos son de los que cuestan manejar un poquito más? El estrés. Y acá justamente este tema del estrés es uno de los principales aspectos que impacta en nuestra vida y en cuán saludable es nuestra vida, sobre los cuales más cuesta manejar. Esto sobre todo por situaciones de la vida, ya sea personales, laborales y demás, que tal vez mantener el estrés encapsulado, controlado y con las riendas bien atadas cuesta mucho más. Por eso me refería a que hay algunos aspectos que hacen a esta vida saludable o estos ladrillos que cuesta manejar. El principal es el estrés. Cada uno tendrá su terapia como para bajar el estrés, pero la realidad es que es algo bastante presente en la vida de todos por distintas situaciones y que tal vez cueste un poco manejar. Y cuántas veces hemos escuchado los nutris y yo misma en consultorio que la forma de canalizar el estrés es con la comida. Entonces vuelvo a poner otro ejemplo sobre cómo alguno de estos ladrillos que está roto, partido, impacta en otro ladrillo. Estoy estresada, ¿cómo canalizo el estrés? ¿Y cómo? Y en esos casos, esas personas que canalizan el estrés con la comida, no justamente consumen alimentos saludables, no consumen una lenteja, no consumen un pan integral con un huevo revuelto. No, generalmente el cuerpo les pide glucosa, les pide sal, les pide grasa saturada. Entonces, en esas situaciones, dicho por pacientes míos, las personas acuden más que nada a lo dulce, al helado, a los chocolates, a los caramelos, etcétera, etcétera, de comidas que, por supuesto, no son saludables. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de cómo estos aspectos están estrechamente relacionados el uno con el otro. Entonces, estoy estresada y canalizo con la comida. Eso no debería ser así. Pero vamos a dejarlo acá, a este tema, para poder continuar el próximo programa con más de todos estos aspectos nutricionales a tener en cuenta para una real vida saludable. Ahora sí, seguimos con más 4x4 Deportivo. Y ahora sí llegó el momento de nuestra Abby querida, que ella está preparada y en esta ocasión nos va a estar charlando de toda la historia del esquí acuático. Así que vamos a escucharla y ya venimos.
Bienvenidos a esta sección informativa del 4x4 Deportivo. Hoy vamos a hablar sobre un deporte que nunca hablamos y que la verdad que me parece muy interesante, que es el esquí acuático, ¿sí? El esquí nació en junio de 1922 por Ralph Samuelson. ¿Quién fue él? Era un joven de 18 años de la ciudad de Estados Unidos, de Minnesota, y él propuso esquiar. En primer medida fue en la nieve y no se sintió, no fue la única alternativa. Empezó a buscar otras alternativas y fue fallando, ¿no? Empezó a buscar otras maneras de esquiar. Y pasó más de 15 años haciendo espectáculos y encontró hacer el esquí, lo que es el esquí acuático. O sea, sin querer, él había realmente creado un deporte. Realizó muchos espectáculos y también empezó a enseñar este deporte. En 1925 se convirtió en el primer saltador de esquí acuático y desde ahí se empezó a volver un deporte muy popular en alrededores de Estados Unidos. Los primeros eventos se llevaron a cabo en Chicago en 1932. En 1939 se crea la Asociación Estadounidense de Esquí Acuático, ¿sí? Y en 1940 Jack Anderson, que fue una figura muy importante en lo que es el esquí acuático, inventó el primer truco de esquí. En 1949 se celebró el primer campeonato mundial del esquí acuático, ¿sí? En 1972 el Comité Olímpico Internacional decidió que sea un deporte de exhibición. En 1997 el Comité Olímpico Internacional de Estados Unidos se creó, ¿sí? Y reconoció al esquí acuático como una organización deportiva. Desde ahí se empezó a expandir por lo que es América del Norte, América del Sur, Europa, África, Australia, Nueva Zelanda, y de ahí se empezaron a realizar los campeonatos mundiales que tienen lugar cada 2 años. Y eso fue un poco de la historia del esquí acuático. Espero que les hayan gustado y quédense ahí porque después va a estar mi compañera Lisa contando un poco de los reglamentos, que también son muy interesantes. Yo conté mucho de la historia, ahora nos vamos a seguir después a los reglamentos, así que quédate ahí, no te muevas, que seguimos con mucho más 4x4 Deportivo.